decía, el conflicto de Cachemira, que es una zona, digamos, compartida o disputada entre India y Pakistán, viene desde hace mucho tiempo. Sí. Y son dos potencias nucleares, hasta donde entiendo, que se muestran los dientes cada cierto tiempo. Sí. ¿Qué pasó ahí en la frontera entre ambos países? Ya, a ver, el asunto de lo que está ocurriendo en la India con Pakistán es muy antiguo, desde el origen de ambos países. Eran protectorados británicos, Eran ¿no? colonias del reino. De hecho, bueno, virreinato. El rey de Inglaterra era a su vez emperador de la India. Claro. Pero la India era mucho más grande de lo que hoy día entendemos la India, porque la India era Pakistán, Bangladesh, Exacto. la India misma y Myanmar, que hoy día es Birmania. Ya, y todo eso estaba parte bajo del el amparo imperio. británico. Exacto. De hecho, bueno, el abuelo de la reina Isabel II y su abuela fueron coronados como emperadores en la Durbar. ceremonia del Delhi Durbar, ¿no Sí, es cierto? exactamente. Y ahí la reina se mandó a hacer una tiara especial porque no podía sacar las joyas de Londres. La corona Claro. imperial de la India, que Exactamente. solamente se ocupó una vez. Exacto. Ahora, el tema es que cuando se crea la India y Pakistán como países independientes, se hace una partición. ¿Ya? Entonces van a quedar dos Pakistanes, uno en el oriente y otro en el occidente, Ya. y está la India. Pero nunca quedaron bien definidas las fronteras ¿En serio, entre Pakistán occidental, llamémoslo así, y la India, especialmente en el norte. ¿Por qué? Perdón, ¿y Pakistán oriental en qué se convirtió? Bangladesh, Ah, que era parte del mismo Pakistán, pero después declara su independencia Ya. en los 70. Y ocurre que el norte, la zona de Cachemira, hay una división entre la población musulmana Ya. y la población hindú. ¿no es cierto? Entiendo. Donde aparentemente los musulmanes son a hoy día un poquito más de la mayoría de la población. 78%. Claro. Y el tema es que la gran pregunta es, bueno, ¿por dónde va a pasar la frontera? La India reclama Cachemira para sí, se la quita a Pakistán en la guerra de 1948, pero por otro lado, Pakistán dice, este territorio es nuestro y tenemos derecho a estar ahí. ¿Hoy día está bajo la ley india o la ley pakistaní? India. Ah, ok. India. O sea, Pakistán Hay una que quiere parte, hay una recuperar. parte de Cachemira que está en Pakistán, pero la otra parte, que es la mayor parte de la porción del territorio, está bajo control de la Unión India. Y hoy día pasa que India vuelve a defender el territorio lanzando misiles a Pakistán. Lo que pasa es que acusa a Pakistán, al gobierno de Islamabad, al gobierno de Pakistán, de amparar grupos terroristas que han secuestrado gente, han tomado rehenes, etc. Y esto en el fondo es como se muestran las garras. ¿Y este último episodio se refiere a qué particularmente? ¿Qué pasó? Exacto. De hecho, me encantaría que si pudiésemos proyectar un mapa, porque es la única forma que la gente pueda entender y se vea el corazón que se está peleando ahí, también una porción de ese territorio que tiene China. Pero más allá de eso, lo que pasa es que el 22 de abril, hace unos días atrás, hubo un atentado terrorista de estos insurgentes que hace alusión Cristóbal, donde murieron 26 turistas hindúes. ¿Ya? En territorio, en la India, en el fondo, en este territorio disputado. Y es así que eso hace un rebrote de la violencia. Aquí queda donde la claro, India. Explícalo, Entonces, mira. aquí estamos hablando de la tensión nueva ahora en Asia. Tenemos varios focos, lamentablemente, bélicos. La Gran India, que es no solo ahora, es el país más populoso del mundo, una ubicación geoestratégica impresionante. Y ojo, porque además muchos, incluyéndonos Chile, estamos haciendo mucho comercio con ellos. Así que todo lo que afecte en esta zona va a tener implicancias para su bolsillo. Hoy día tiene tecnología de información, desarrollo digital, automóviles. Y con todo lo que está haciendo la política de Trump, no solo se está mirando China, se está mirando mucho India. Entonces, ojo con estos conflictos que les va. Entonces tenemos la India y Pakistán, y aquí que está Cachemira. Efectivamente, Esta zona corazón rojo es Cachemira, mayoría musulmana. Pero perdón, una pregunta, tranquila, escúchame, mira, esta región está anexada a la India, es territorio indio. Sí. Completa. No. Esta porción, la mayor parte de la porción de Cachemira pertenece a la India. Esta otra fracción, no sé si alcanzan a ver el límite. No sé si esto es de Pakistán y esta porción la tiene China. Ya, o sea, es tripartito. Exacto, y eso es lo que se están peleando, porque además tiene una ubicación geopolítica muy relevante. Si no entiendo, hay algo que no entiendo. Si la región está partida en tres... Exacto. Pareciera que debería haber cierta simetría, o sea, una parte es China, una parte es India y una parte de Pakistán. ¿Qué pelean? Si la región está dividida en tres. Lo que pasa, mira, por el lado chino no hay problema. Eso se arregló en una guerra en 1960 entre China y la India, así que no es tema. Lo que pasa es que los pakistaníes quieren esto. Quieren que ellos quieren la porción india. Exactamente, porque además dicen que como es de mayoría musulmana,
debería volver a Pakistán, siguiendo la lógica de lo que fue la partición de la ¿Qué India. fue lo que ocurrió ayer particularmente? Y ahí, efectivamente, lo que hace la India, a raíz de este atentado que les decía yo, terrorista, donde no culpó a un grupo extremista pakistaní, sino que culpó al gobierno de Pakistán, ¿Ya? fue reaccionar y lanzar varios ataques. 26 De aquí puntos acá. de conflicto exactamente a Pakistán, donde hubo fallecidos, incluso menores de edad. Lo que dice Pakistán es que los puntos donde atacó la India fueron lugares donde residen civiles. Lo que dice la India no es así, que son bases donde operan estos grupos Bueno, esa de es la insurgentes. clásica discusión. La clásica- Exacto. Entonces, Pakistán hoy día tuvo una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad y han definido hacer una respuesta a la misma altura de lo que acaban de recibir. Cada acción provoca una reacción. Y eso es Exacto. tremendo. Entonces, ahora, ¿qué estamos esperando? La reacción. La reacción. El bombardeo de Pakistán Oye, son a la India. potencias nucleares, además. Eso Yo creo es que lo esa es la relevante. preocupación para la humanidad ahora. Hace 30 años la India y Pakistán empezaron sus programas nucleares y desarrollaron armas nucleares. También tienen toda una industria aeroespacial, hay que decirlo. Ah, claro. Han colocado satélites en el espacio, en fin. Pero, efectivamente, ambos países poseen armas nucleares de corto y mediano alcance. No tienen misiles balísticos intercontinentales, ICBM, porque si no les caería a Rusia, China, Estados pero Unidos. tiene un arsenal no despreciable. Lamentablemente tiene un arsenal para matarse mutuamente. Los esa es la ataques del día de ayer cayeron en qué parte de Pakistán, o sea, la respuesta india es en la, Hacia el en la norte de Cachemira Islamabad. pakistaní, o sea, esta parte. Hacia el norte de Islamabad. Ah, o sea, Islamabad igual es cerca de la capital. Exacto. Entonces, igual. No, sí fue. Igual. Luego, el tema de las ojivas nucleares es muy relevante porque son súper parejos. La India tiene 180 ojivas nucleares, Pakistán 170. Es lo que se estima. Nunca hay una cifra tan precisa como los mismos, no sé, iraníes dicen que tienen y se supone que todavía están En proceso. con el uranio enriquecido. Pero esa potencialidad hace que este conflicto sea visto desde la distancia con mucha preocupación. Por eso uno de los primeros a reaccionar Oye, fue el presidente Donald Trump entiendo. anoche. Yo encuentro que India y Pakistán, para nosotros, son países tan enigmáticos, Lejanos. tan misteriosos. O sea, ¿cómo poder entender su cultura, su trayectoria política? ¿En qué posición están hoy día en el mundo? Oye, pero nos impacta igual. O sea, una guerra a veces uno ve tan lejano y claro, para entenderlo, como dice José, pero además en este mundo globalizado nos va a impactar. O sea, los precios se disparan. Aparte del conflicto, las muertes y todo lo que tiene que ver con la guerra, que es tremendo, pero a Chile le pega siempre. Dependemos mucho de todo lo que ocurre fuera, más allá de nuestra frontera. Así que de todas maneras nos impacta. Entonces la pregunta es cómo poder tener una mirada más cercana y informada. Mira, a ver, hay un montón de libros que tratan sobre la historia de entre ambos países. En el fondo, tú no entiendes lo que está pasando en la India y Pakistán ahora sin comprender un poco la historia del Imperio Británico, especialmente en el siglo XX. Y en el sentido estricto, parte de esto viene precisamente de ese dominio, porque en el fondo las ideas del nacionalismo llevan a decir, bueno, si vamos a tener un país que se llame Pakistán, vamos a tener un país que se llame la India, tienen que ser países entre comillas homogéneos. Es decir, si vamos a tener un país que se llama la India, entonces la mayor parte de la población tiene que ser hindú. Si vamos a tener un país que va a ser Pakistán, que es una república islámica, Tiene que ser tenemos tener musulmán. musulmanes. Y ahí hay un tema ideológico. También. Ese es el tema también Y eso crucial. llevó a una de las Racial, catástrofes humanitarias más grandes en la historia del siglo XX. Claro, porque esta partición es un poquito... bueno, es lo que ocurre también con los grandes protectorados del mundo, donde digamos, los imperios se retiran. Sí. Lo que pasó en Medio Oriente. Lo que pasa como- es que se ustedes se retiran, encargan. claro, No, ustedes claro. se encargan y Cuando empiezan se a fueron partir de con Israel. regla, empiezan a partir O sea, con regla los países, sí. sin respetar o sin tener una claridad respecto de dónde se agrupan las tendencias culturales, las tendencias raciales, los credos. Entonces, tú ves hoy día en África, por ejemplo, en África pasó exactamente lo mismo. Tanto los protectorados holandeses, franceses e ingleses que se retiran en la primera mitad del siglo XX y dejan ¿no se fijan que las fronteras son como cortadas con regla? Tirando Exacto. líneas en un mapa. O sea, no tienen un sentido Sin social. respetar las tribus, claro, sin las respetar las costumbres. culturas, costumbres. Fíjate el nivel acá. Cuando se hizo la partición de la India, pasó lo que dice José Antonio, pero de esta forma. A ver. Ya, ¿dónde están las partes donde más musulmanes hay? Acá en Bengala,
listo, Pakistán Oriental, Ya. y luego en esta parte de acá, esto es Pakistán Occidental. Y Afganistán. De hecho, el nombre Pakistán es un acrónimo. Son los nombres de las provincias. Ah, mira. Que se llama Pakistán, se llamaría porque en el fondo es la tierra de los puros, pero es Punjab, Karachi, en fin, y eso es lo que forma el nombre. Ya. Ahora, el problema es que en esta parte Interesante. había una gran Interesante. cantidad de población musulmana y acá había una gran cantidad de población india. Ya. Entonces tuvieron que irse Ah, la tuvieron gente que era india de migrar. acá. Que emigrar. Emigrar. Ah. Decenas de millones De de millones. personas. Y la cantidad de muertos, la cantidad de asesinatos, esto es una mezcla Pero entre... es como una diáspora terrible. Pero forzada, porque es movilización forzada de población, porque en el fondo Pakistán le dice ya a toda la población india que se encuentra Sí, que aquí se vaya. tiene que irse, tiene tanto plazo. La India hizo lo mismo, porque cuando llega el momento de darle la independencia a la ¿Qué India, dice de acá el 40, no? en 1947, ¿Viste? Gandhi y Jawaharlal Nehru, que era el primer ministro de la India, dicen ya, nosotros queremos mantener la unión. Queremos que la India, Pakistán, Bangladesh, etcétera, sean todos parte del mismo país. Y Mohammed Ali Jinnah, que era el primer ministro de Pakistán, se convierte en primer ministro de Pakistán, dice no, bajo ninguna circunstancia. Y por lo tanto se hace la partición. Y acá, bueno, sálvese que me Oye, pueda. hay una imagen, porque esto ha estado con una tensión permanente. Hay una imagen además donde se ve como el cambio de guardia, lo que ocurre en la frontera. Sí. Es impresionante. O sea, esta tensión ya, bueno, todos vaticinaban que si ya existía hace un tiempo, ahora era cosa de que una chispita incendiara esta zona. Que además están los extremismos, porque aquí todo parte por un atentado terrorista. Los extremismos que están operando en el caso de Pakistán y que hemos los visto, los talibanes, ¿cierto? Que incluso están en gobiernan Afganistán. pero aquí operan fuertemente. Y cuando queremos acercar un poco, disculpa que te dé la espalda, Dale, cuando no, queremos por acercar favor. un No, poco por este favor. conflicto, Malala Yousafzai, Malala. esta chica Malala, que fue sí. atacada por talibanes, es pakistaní. ¿Que le tiran nazi? Ella estaba en Pakistán, le dispararon en la cabeza. Ah, en Ella la estaba en cabeza. Pakistán a los 15 años de edad. Ella es premio Nobel de la Paz, por eso los quiero acercar. Malala Yousafzai, como es el tema que les decía, el tema de las creencias, como es mujer, no podía ir al colegio. Ella venía regresando de su colegio, iba en el bus y es atacada por talibanes, le disparan en la cabeza, logra sobrevivir porque la atienden en Inglaterra. Ella es un yo creo que símbolo. mucho, es un símbolo, ¿verdad? Sí. Ella estaba, este es su país. Ya. Y aquí operan también los talibanes, que estamos hablando de los distintos grupos de extremismo islámico y que fueron parte de lo que hizo hace unos días atrás el atentado en la India y que hizo rebrotar este conflicto. Yo por eso les quiero citar A mí me este parece caso en particular súper para interesante. aterrizar Súper el tema, porque dicen, oye, pero ¿qué? No sabemos ni dónde Ahora, queda Pakistán. Pero yo creo que con Malala se entiende sí, un poco el pero- extremismo. Pero yo creo que los chilenos, porque también fuimos colonia durante muchísimo tiempo, podemos entenderlo desde esa óptica, digamos. Lo que pasa es que estas son colonias, las colonias británicas, algunas francesas. Claro, la descolonización española es el siglo anterior, son 100 años antes. Las guerras mundiales obligaron a las potencias europeas a tener que permitir la descolonización porque no se podían hacer cargo, básicamente. Entonces, las naciones africanas y de Medio Oriente y de Asia adquieren su independencia una vez que los ingleses y los franceses dijeron estamos mal después de la guerra, así que adelante, no nos podemos mantener más. Entonces, súper interesante visualizar, porque esto mismo es parecido a lo que ocurrió en Medio Oriente, ¿no? Con hoy día los territorios palestinos, en fin. Se fueron los británicos, háganse cargo. Entonces, la salida de los británicos Exacto, es generó- la que genera todo esto. Que cómo Ahora, yo no ponerse de estoy acuerdo. responsabilizando a los británicos, obviamente. No, ellos, no, ellos entiendo. O sea, en realidad todas las potencias coloniales hicieron, los belgas en la República Democrática del Congo. se van y Se bueno, fueron. que Es que arréglenselas yo como creo que ahí está el pero. Pero hay una... Son transiciones muy violentas. Mira, eso es lo que te quiero hay decir. tres cosas que Exacto. me gustaría decir. Primero, lo que decía Mariane, no hay que olvidar dos cosas. Uno, primero, respecto a lo de Malala Yousafzai. Malala no es solamente que iba en el bus. Ella era una activista Sí. que hacía campaña en los colegios para que los niños fueran a aprender a leer y escribir. Las niñitas. Eso es lo primero, las niñas. En segundo lugar, no hay que olvidar dónde fue que se agarró Osama Bin Laden. Fue en En Pakistán. Pakistán. Acuérdense, no fue en Las Navy Afganistán. Seals. fue en Ahí Pakistán. atraparon a Osama Bin Laden, el líder del Al-Qaeda. Exactamente. Y lo último es respecto a lo que decía José Antonio, en fin. A ver,
¿Saben cuál es la gran diferencia entre el imperio español y el imperio británico? Que los británicos no se mezclaron con la población originaria. Nos generaron Nosotros población tenemos- mestiza. Exactamente. Criollo. Y nosotros sí, porque nosotros en el fondo somos descendientes de alguna españoles, forma españoles. somos mestizos de una forma u otra. Claro, acá no hay mestizaje, no, No, hay descendientes de o ingleses, muy o poco, muy poco. muy poco, muy Claro, es poco. verdad que interesante lo que tú dices también. Oye, ¿eh? ¿Ustedes conocen a Olivia Colman, la actriz? Pero por supuesto. Olivia Colman es descendiente de indios. Ah, De no hecho, te lo puedo descubrió creer. una bisabuela o tatarabuela. Bueno, ganadora del Oscar, la que ella, Olivia Colman. The Crown, ¿no es cierto? Encanta. Ella es descendiente de una Mira. mujer de la India que se casó con un oficial británico. Oye, el amor. Oye, escuchemos un ambiente de lo que está pasando. Mira, por favor, a esta hora, lo que ha pasado en las últimas horas, además, bueno, y que nos conecta con una zona en conflicto. Pongan atención, miren. Oye, son misiles, bueno, la Exacto. población en alerta máxima y el mundo también muy atento. Ya vemos que además cuando las potencias, estamos hablando de lo que pasa con Rusia, lo que pasa con Estados Unidos, lo que pasa con China, ponen sus ojos también en esta zona, también hay que tener ahí harto cuidado porque esto puede escalar. ¿Qué se espera a lo mejor para las próximas horas? Esta respuesta, ¿no? Bueno, lo que decía la Mariana. pues. Oye, se La espera, respuesta. es que eso se teme, ¿sabes? Que yo creo que es cuando son los momentos de mayor tensión, y de altísima tensión. ¿Cómo va a ser la respuesta ahora de Pakistán a este bombardeo en la que fallecieron efectivamente 8 civiles y una treintena resultaron heridos, donde se reclama, según Pakistán, que fueron zonas donde residían civiles, valga la redundancia, y que, según la India, eran bases donde están operando estos distintos grupos terroristas? Porque uno de ellos sí se adjudicó el atentado hace unos días atrás en la India. Por lo tanto, la gran espera es la respuesta. Eso es concreto, ha hablado el primer ministro de Pakistán y en cualquier momento, puede ser ahora, en cualquier momento va a haber un bombardeo no de un objetivo específico, más bien masivo, porque lo de anoche fueron 26 objetivos, no fue uno. Entonces lo que acabamos de ver en el ambiente fue Estos uno de misiles, estos 26 bombas. cohetes que fueron proyectados. Ahora- Ambos países nucleares. Ahora, menos mal que están usando armas convencionales porque tendríamos otra conversación en estos momentos. Ese, Sí, ese botón rojo... Pero No estaría nadie vivo. Además hay que añadir algo respecto a la política en la India hoy día. Porque la India está gobernada por un partido nacionalista, ultranacionalista, el Bharatiya Janata Party, el partido Bharatiya Janata, que es dirigido por el primer ministro Narendra Modi. Y el problema es que Modi siempre ha tenido una conducta muy beligerante respecto a Pakistán. ¿Ya? Así que esto le cayó hasta cierto punto como anillo al dedo, precisamente porque Estos esto demuestra liderazgos crecen, claro. Claro, que el gobierno es fuerte, que el gobierno no va a tolerar estas cosas, que vamos a tomar, en definitiva, venganza de lo Se que alimentan ocurrió. de discursos, claro, muchas veces ahí que buscan ese está el primer patriotismo, ministro claro, de la los India. vemos ahí. Oye, qué interesante aprender un poco más de lo que pasa en esta zona. Y estos objetivos, bueno, ¿qué pasa mientras tanto en Cachemira? En la Bueno, zona en es disputa. una zona que está en permanente estado de guerra, entonces no es que estén cayendo bombas a cada rato, No, pero sí está esa polvorín, tensión, un ¿no es polvorín. cierto? ¿Cómo andan los ejércitos? El ejército indio versus el ejército pakistaní. Bien, en cuanto a términos militares. no, en términos de dimensión, No, tecnología. los tenemos. No sé si pueden proyectar la gráfica. Tenemos las diferencias. De hecho, más que duplica. Aquí tenemos. Ahí está, La mira. India. Bueno, que Esto- estamos hablando. Yo hago buenas País- preguntas en este programa. Y bueno, aunque no veníamos preparados, la India, 1.400 Pakistán. millones de efectivos militares activos, es decir, listos para una guerra. 1.400.000 y a esto hay que sumar reservistas. 1.400.000, O ¿verdad? sea, a esto hay que sumar reservistas que pueden ser Duplícalo. otro millón más. Exacto, parece que lo dije, 1.400.000, ¿verdad? Activo, y aquí 654.000, o sea, menos de la mitad. Los tanques también, Los la mitad. tanques, se ve la diferencia, se duplica. Sí. En el caso de los aviones, ahí hay un poquito menos de Y diferencia, acá pero hay está la bastante área de gran combate. diferencia, ¿sabes Y qué? esta es Porque ellos la paridad pueden contrarrestar peligrosa. esta diferencia solamente apretando un botoncito. y Oye, eso si no, sería con tremendo. una ojiva, disculpe, pero 180, 170 hasta alturas que son parejos, casi que da lo mismo los casi números, porque con una o dos de esas ojivas, ¿Y qué tiene que Ya. decir las grandes potencias? Porque, medio de un digámoslo... tratado no pero digamos, proliferación históricamente nuclear, qué los difícil. conflictos de crónicos, digamos, Sí. siempre Estados Unidos, la Unión Soviética en su momento, hoy día la Federación Rusa, Europa Occidental toman posición.
Lo que pasa es que durante... ¿Quiénes son los aliados de estos personajes? Buena pregunta. bueno. Eso es bueno. A ver, primero respecto al tema nuclear, ¿no? Las grandes potencias siempre estuvieron acostumbradas, en el fondo, a ser ellas las que roncaban. China, pero principalmente Estados Unidos y la Unión Soviética. La Unión Soviética, sí. Hubo países que intentaron desarrollar programas nucleares como Sudáfrica, que finalmente, la Sudáfrica del apartheid por lo demás, y que le cortaron las alas a los norteamericanos comprándoles en el fondo, dándoles dinero para que no desarrollaran el programa. En el caso de la India y Pakistán, que desarrollan sus armas nucleares en la década de los 90, el mundo contuvo su aliento porque pensaron no solamente que les iban a construir, sino que las iban a usar unos contra otros, porque estos dos se las tienen juradas hace harto tiempo. Ahora, el tema, y la Mariana tiene razón, entre tener 180 y 170 bombas nucleares, en realidad te basta con 2 o 3 nomás. No es necesario usarlas. Ahora, digamos. son de un rendimiento relativamente bajo. No es Hiroshima y Nagasaki, ¿no? De hecho, son un poco más de Hiroshima y Nagasaki. No te puedo... Sí, porque... No te puedo creer. Lo que pasa por es eso que, esto es tan grave. cuando tú te refieres al rendimiento de una bomba nuclear, lo que estás diciendo es cuánta energía libera en el primer microsegundo de su explosión. Eso es lo que se mide en kilotones, megatones, en fin. Tremendo. Hasta donde se sabe, el programa nuclear, tanto de India y Pakistán, está solamente en el ámbito de los kilotones, es decir, que una bomba atómica en su primer microsegundo de detonación libera la fuerza de 1000 toneladas de TNT. Ya, que es una... ¿La de Hiroshima cuánto fue? No sé. no me acuerdo ya. 8. Imagínate. 8 kilotones. Es que ¿sabes qué pasa? Pero además y no es Nagasaki solamente fue un poquito más. la pues, muerte 9, 10. instantánea, eso las futuras generaciones, Sí, la lo que pasa en radiación. Hasta las el día de hoy, napas pues. de agua subterráneas contaminadas, o sea, es muy Y brutal lugares lo que van a quedar Como en inhabitables. Ucrania, lo que está pasando. No, es Chernobyl. Tremendo. Por Chernobyl. Todos nosotros Ucrania. vimos Chernobyl de Chernobyl alguna está en manera. Ucrania. En este escenario, En un Estados momento. Unidos, o sea, la India ha sido más cercana a Washington, Pakistán, a Rusia. En estos momentos, lo que pasa es que ¿Quiénes son los la aliados? India, Porque... la India ha estado bien cerca de Rusia por Ya. el bloque del BRICS. Brasil, Rusia, India, ¿me entiendes? Entonces el BRICS en ese sentido ha funcionado relativamente Y Chile bien. quiere entrar, ahí si acercamos, Chile quiere Chile BRICS. hace rato que está volviendo muy conectado con la India. De hecho, mucho viajó tiempo, Boric hace claro, poco. durante mucho tiempo estuvimos mirando a Estados Unidos, Sí, etcétera, pero como los vientos cambiaron, volvimos a mirar hacia el Asia-Pacífico. Entonces, ¿se acuerdan en los 90 que las cumbres de la APEC y todo lo demás? Sí. Entonces eso era fundamental. Y ahora hemos vuelto, en el fondo, precisamente porque son mercados alternativos. Pero más que alternativos, porque Sí, claro. la población, o sea, aquí hay cuántos chilenos que están exportando, por ejemplo, estoy hablando de la nuez, Fruta. los frutos secos. Claro. Porque Sí. conozco mucho de eso. Y en el fondo, Claro. Imagínate el mercado que Hay un tú mercado tienes. gigante. 1.400 Sí, pues. millones de habitantes. O sea, 1.400 millones de incontrarrestable. habitantes. Incontrarrestable. Total. Cristóbal, gringa. Queridos, encanta, me tremendo encanta poder trabajo, aprender, muchas gracias. conocer, Sí, nos hace abrir la mente a lo nos que hace pasa mirar más un allá de poquito nuestras más allá fronteras. de nuestras propias miserias, que yo creo No, que y está qué importante. tremendo. Ojalá que este conflicto no escale un nuevo conflicto Ojalá. bélico en el mundo. No, de todas maneras, Ojalá. ojalá que no, pero si fuese así, yo creo que es Muy importante grave. tener las herramientas de información para poder al menos mirarlo con un juicio más crítico.